Bueno, continuando con nuestro libro del Premio Nobel de Irving Wallace, vamos a continuar. En el despacho de Carl Adolfo Kranz, situado en Nord-Malstrand, Dranny observó que eran las 7:41 y que solo le quedaban 2 informes por presentar. Después de eso, tarea más que odiosa, quedaría libre de aquella opresiva estancia abarrotada de mobiliario, con el té tibio sobre la mesa y el helecho que de pronto le pareció mísero y raquítico, y sobre todo de su repelente propietario. De modo que, dijo Dranny, bajándose el cinturón para aliviar la presión que éste ejercía sobre su estómago, y tomando de nuevo sus informes. Si usted está dispuesto, continuaremos con los 2 últimos nombres que figuran en la lista. Estoy dispuesto, dijo Kranz. Prosiga. Llegamos ahora al formidable profesor Max Stradman, oriundo de Berlín y que en la actualidad reside en Atlanta, en el estado de Georgia. A juzgar por la nota biográfica que usted me facilitó, creo que ya posee casi todos los datos de interés sobre este gran hombre. Sí, el Comité Nobel se ha procurado los datos más evidentes, que son del dominio público. No obstante, puede haber detalles personales de carácter más íntimo. Dranny asintió. Ya comprendo. He hecho todo cuanto me ha sido posible, pero no descubrí nada que tuviese el menor carácter escandaloso. De todos modos, voy a comunicarle lo poco que he averiguado. Solo uno de ellos, en mi opinión, ofrece cierto interés. Se refiere a la dolencia cardíaca que sufre el profesor Stradman. Se interrumpió y le satisfizo observar la instantánea atención que Kranz prestó a estas palabras. ¿Que su dolencia cardíaca de veras está enfermo del corazón? Absolutamente, contestó Dranny complacido. Tengo mis medios de información. En el Hospital del Sur, que es donde ha ido a visitarse el profesor Stradman y a ponerse unas inyecciones. No conozco con detalle cuál es su estado. Me han hablado de una lesión, pero que no ofrece peligro inmediato. Si se cuida, por lo visto, aún podrá vivir bastantes años, trabajando a pleno rendimiento. Kranz escribía como un poseído. No puede decirme nada más sobre el particular. Lo siento, pero esto es todo. Excepto que esta tarde, sí, esta misma tarde, el profesor Stradman visitó el Hospital del Sur por tercera vez. Únicamente puedo colegir que lo hizo para someterse a un nuevo tratamiento a causa de la excesiva agitación de esta semana y con vistas a la ceremonia de mañana. ¿Qué más?, preguntó Kranz. Muy poco. Por desgracia, sus actividades en esta ciudad no han ofrecido nada insólito. Casi nunca se le ha visto sin su sobrina. Creo que el afecto que siente por ella es auténtico, pero parece ser que se siente obligado moralmente a velar por ella, como si fuese una deuda que tuviese contraída con su padre, que es su hermano. Eso ya lo sabemos, observó Kranz con impaciencia, con una sola excepción, añadió Dranny. Todas las personas con quien se ha entrevistado el profesor Stradman son científicos escandinavos, muy conocidos o miembros de la academia. La excepción a la que he aludido es la siguiente.
El día 5 de diciembre, el profesor Stradman almorzó en el Ritchie con un tal doctor Hans Eckars. A pesar de que disponía de un tiempo limitado, traté de averiguar algo acerca del tal Eckars, pero los diccionarios biográficos actuales no lo mencionan. En un diccionario de antes de la guerra figuraba como un físico alemán. Entonces realicé una gestión en el aeropuerto de Broma y averigüé que había venido en un avión checo procedente del Berlín Oriental. No sé si esto tiene algún valor. Ninguno, dijo Kranz secamente, frotándose el cogote. Solo se lo mencioné porque esta es la única persona con quien se entrevistó el profesor Stradman, que me era desconocida. No tiene importancia, dijo Kranz. ¿Qué más? Esto es todo cuanto he averiguado sobre el profesor Stradman. Darany vio la momentánea decepción que se pintó en las facciones de Kranz a través de las hojas de la planta, e instintivamente comprendió que el objeto de todas sus pesquisas era solo aquel hombre. Los demás eran simple camuflaje. Solo interesaba un hombre. Stradman, prosiga. La informante que usted me indicó, o sea, Sue Willey, la periodista americana, me resultó muy útil para procurarme estos breves datos. No es gran cosa, desde luego. Darany había resuelto reservarse su descubrimiento más sensacional para el final de su relato. Así se hallaría en una posición más sólida cuando se tratase de poner precio a sus servicios. Pasó el dedo por los apuntes. Miss Stradman reside con el profesor en un bungalow de la ciudad de Atlanta. Todas las semanas va a trabajar algunos días como enfermera sin sueldo en el Hospital General de Lawson, una institución del gobierno donde se hallan acogidos mutilados de guerra. Esto parece ser lo único que le interesa fuera de su casa, con excepción de alguna que otra película y las reuniones de sociedad a las que a veces asiste en compañía de su tío. Como usted ya la conoce, ya sabrá que es muy hermosa. Sin embargo, aún sigue soltera y ni siquiera ha estado prometida una sola vez. Nunca se le ha visto sola en compañía de personas del sexo opuesto. En opinión de Miss Willey, aún es virgen. Esto solo puede saberlo otra virgen, refunfuñó Kranz. ¿Cómo se ha portado esta chica en Estocolmo? Exactamente como le dije al hablar de Cray. La han visto en su compañía. Al parecer se atraen. Que yo sepa, no ha visto a nadie más a solas. No creo que el profesor Stradman lo hubiese permitido. Como le he indicado, se siente en el papel de protector de la joven y se toma ese papel muy a pecho. Pero tratándose de Cray, creo que el profesor Stradman le tiene confianza por tratarse de otro premio Nobel. Esto es lo que ha hecho en Estocolmo. No he omitido nada, doctor Kranz. Conozco todos sus movimientos hasta los 5 menos cuarto de esta misma tarde. A esa hora salió del hotel para dirigirse a pie por el Kungrastgarden hasta Hangatan, que cruzó para entrar en la Nordiska Kompaniet, junto con otras señoras que habían salido de compras. Emily Stradman llevaba 5 minutos sentada ante una mesa contigua a la ventana, en el grill de la Nordiska Kompaniet, instalado en el cuarto piso de los grandes almacenes, esperando. De pronto se apoderó de ella el impulso de levantarse y huir corriendo. Sería incapaz de soportar aquella entrevista tan embarazosa, se dijo. No debía haberla aceptado. Su mente era presa de un torbellino. La noche anterior lloró hasta quedarse rendida y dormirse. Tenía los ojos enrojecidos y hechos una lástima,
y lo que es aún peor, no se sentía preparada para aquella entrevista. ¿Por qué había consentido, pues? Apretaba nerviosamente con la mano el bolso que tenía sobre la mesa y casi derribó el menú al recordar la llamada telefónica. Unas horas antes se hallaba tendida en el sofá del saloncito del hotel, tratando de leer, cuando sonó el teléfono a su lado. Tomó el receptor, sin levantarse, ni cambiar su actitud de abatimiento. Diga, Miss Emily Straman, por favor. La voz que hablaba al otro extremo de la línea era joven, femenina, posiblemente sueca y desconocida para Emily. Soy yo. Soy Lily Heskivis, repuso la voz femenina. Aquel nombre había quedado grabado distintamente en el cerebro de Emily desde que escuchó la confesión de Andrew Craig, pero oírlo pronunciar en realidad por su poseedora la dejó paralizada. Tan desconcertada quedó y tan falta de palabras que no fue capaz de contestar. Apretó fuertemente el receptor en sus manos hasta que sus nudillos blanquearon, pero sus cuerdas vocales permanecieron mudas. Sin duda su silencio también desconcertó a Lily Hedkivist. Supongo que sabe quién soy, ¿no? Le preguntó. La respuesta de Emily fue maquinal, no gobernada por el pensamiento. Sí, sé quién es. Mr. Cray vino a verme anoche para hablarme de usted y para contarme lo que sucedió entre ambos. Quizá pensará usted que esto no es asunto mío, pero todo el día pienso en ello y creo que sí, que hasta cierto punto es asunto mío. No me ha resultado fácil decidirme a llamarla Miss Stallman, pero mi conciencia me ha aconsejado que la llame. Yo no la conozco, pero conozco a Mr. Cray y sé que si éste tiene un elevado concepto a una persona, esa persona debe de ser buena. Me gustaría hablar con usted unos minutos, Miss Stallman. Emily no supo qué decir. Aquella voz sonaba más joven, fresca y natural de lo que ella había imaginado en sus fantasías. Después de lo que le había revelado Cray, el nombre de Lily Hedkivist se había convertido para ella en sinónimo de todo cuanto de abandonado, disoluto y malo había en la tierra. Pero quien le hablaba no era Lily Marlene, Cora Pierce o Martha Norbert, era la voz de una muchacha. Y no sé si será posible, dijo Emily. No sabría qué decirle. No tiene que decir nada, repuso Lily. Solo quiero que me vea y me escuche durante unos minutos. Esto es todo. Al instante, Emily se sintió tentada de acceder. Efectivamente, deseaba ver con sus propios ojos a la muchacha que era capaz de dar su cariño y su amor a Andrew Cray, sin pedir nada a cambio. Sí, quería ver a aquella chica y escucharla, pero un deseo más acuciante que estos dominaba a Emily. Por encima de todo, quería saber cosas sobre sí misma, saber por qué estaba como estaba, por qué había ocurrido lo de ayer, y Lily sería su fluoroscopio. Y en el fondo de su cerebro había otro débil pensamiento. Si rechazaba a Lily, aquello significaría el final definitivo. Por otra parte, la joven sueca ya formaba parte de Craig, y verla sería como ver a Andrew una vez más, a pesar del dolor que esto supondría para ella. Muy bien, dijo de pronto, y le pareció que era otra persona quien hablaba, y no ella. Muy bien, nos veremos. ¿Dónde y cuándo? Yo trabajo en la Nordiska Kompaniet, los grandes almacenes de Estocolmo, que se encuentra a pocas manzanas de su hotel. Tuerza a la derecha cuando salga del hotel, siga la acera, atraviese luego el parque diagonal y llegará aquí. Son los grandes almacenes de 7 plantas que hay en el lado opuesto de la calle.
como le digo, solo está a unas cuantas manzanas. Si se pierde, pregunte a alguien por Enco, así se pronuncia en sueco la N y la K, y le indicarán. Cuando entre, tome el ascensor de centro hasta el grill, el Lushnu, escoja mesa. Si es la primera en llegar, que yo no tardaré. ¿Puede estar ahí a las 5 menos 10? Sí. Dejaré el trabajo un momento a esa hora y charlaremos mientras tomamos café. Emily empezó a sentir pánico. Sigo sin comprender de qué podremos hablar. Pues no diremos nada, contestó Lily, pero es conveniente que nos veamos. Adiós, señorita. Oh, espere, me olvidaba de algo muy importante. ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué aspecto tengo para que pueda reconocerla? Pues yo soy morena, con el cabello recogido en un moño, y no sé, llevaré un chaquetón de piel. Si llego yo primero, soy rubia y llevaré un suéter blanco y una falda azul. Así será fácil reconocerme. Sí, adiós pues, hasta las 5 menos 10. Durante la espera interminable que siguió, Emily pensó varias veces en llamar a los almacenes cuyas iniciales se pronunciaban en co, pedir que Miss escribís y anular la cita, pero no llegó a hacerlo. Y ahí estaba, a la sazón, en el grill medio vacío, sentada junto a una mesa cerca de la ventana, con los ojos enrojecidos y su chaquetón, deseando irse corriente para no parar hasta encontrarse muy lejos de ahí. Faltaban 4 minutos para las 5, y ella se dijo: si dentro de un minuto no viene, me voy. ¿Es usted Miss Stallman? Emily levantó la cabeza, presa de verdadera alarma, y vio ante ella a una jovencita aniñada, de auros cabellos muy largos y recogidos con una cinta azul, unos vivarachos ojos azules, una boca de labios carnosos y juveniles, adornada por un atractivo lunar cerca del labio superior. Vestía un fino suéter blanco que pendía verticalmente desde las puntas de sus pechos y una falda azul marino plisada. Calzaba zapatos planos. Tendiéndole la mano se presentó. Soy Lily Hedkivist. Emily le devolvió su fino apretón, aunque con brevedad, porque aquella era la mano que había acariciado a Craig. Luego vio maravillada cómo la joven sueca, tan fresca, rubia y azul como la bandera de su país, se sentaba con desenvoltura frente a ella. ¿Ha pedido algo?, le preguntó Lily. No, lo pediré yo. ¿Le gusta el café? Sí. Lily hizo una seña a una camarera que pasaba, que resultó ser una conocida suya, y le dijo: café, levantando 2 dedos. Volvió entonces su atención a Emily, apoyando ambos codos sobre la mesa y descansando la barbilla entre ambas manos. Así contempló a Emily sin rebozo. «Es usted muy guapa», dijo. Bien, gracias. No me sorprende. Ya sabía que sería muy hermosa, pero me la imaginaba distinta. ¿Cómo me imaginaba? Con los lindos cervatillos que en una ocasión vi en Barmalán. Son delicados y esquivos, y además irradia usted bondad. Me la imaginaba más atrevida y segura de sí misma. De no haber estado en una tensión tal, Emily se hubiese reído, al recordar que después de la llamada telefónica era ella quien había supuesto que Lily sería atrevida y segura de sí misma. Ahora ya es más fácil de comprender, prosiguió Lily, porque es muy hermosa. La ironía de aquellas palabras se hizo patente a Emily, pues ella no se consideraba en absoluto hermosa, pero pensó: no somos nunca tal como nos vemos con nuestros propios ojos, sino como nos ven los ojos ajenos. A decir verdad, se sentía más cohibida que nunca
en presencia de la tez fresca y sonrosada de melocotón de Lily, y le parecía increíble que Chris hubiese podido fijarse en ella, después de conocer a aquella criatura rebosante de vida y de naturalidad. De pronto se alegró de que Craig no pudiesen verlas juntas para compararlas. Mr. Craig también tiene una belleza parecida a la suya, decía Lily. En el fondo es muy tímido y atractivo. No sé cómo puedo, no sé cómo pudo despedirlo ayer cuando él la quiere tanto. ¿Qué le hace pensar que me quiere? Mis ojos, mis oídos y mi intuición femenina. La camarera se acercó con el café, tacitas de plata y unas servilletas que fue sacando de una bandeja. Ninguna de las dos le prestó atención, y cuando se fue, Lily continuó hablando. Cuando Mr. Cray la dejó anoche, pilló una borrachera fenomenal, lo que ya era esperar. Entonces me visitó y dijo que quería casarse conmigo, porque esto era para él como suicidarse. Hizo un guiño al decir estas últimas palabras, seguidas por una risita. No hablaba en serio, y yo así lo comprendí. Le hice confesar la verdad. Reconoció que la quería mucho y me lo explicó todo. Yo no puedo creer que fue sincero. ¿Por qué, Miss Stradman? ¿No puede creer usted que un hombre ame profundamente a una mujer aunque se encuentre en la cama de otra? Aquella pregunta tan sin ambages parecía querer dar a entender un fracaso personal de Emily, y a ésta le apenó menos la pregunta en sí que lo que parecía querer dar a entender. Ojalá supiese qué responder y lo que es justo. Solo sé que en mi caso esto me disgustó. Usted es una mujer norteamericana, dijo Lee, y yo soy sueca. Ambas somos muy diferentes. En lo exterior, las jóvenes suecas son como los suecos en general, rígidas, formales, de modales ceremoniosos. Pero en lo tocante a las cuestiones sexuales, la joven sueca es libre y abierta, porque ha sido educada sin mojigatería. La educación es muy franca y sincera en estas cuestiones. En el campo nos bañamos desnudas en verano. En las revistas no existe la censura, y como el número de mujeres es tan elevado con relación al número de varones, se impone no convertir a las relaciones sexuales en algo raro y difícil, pues si una se niega a satisfacer al hombre, éste se irá en pos de otra mujer. Pero esto no es lo principal. Hizo una pausa, paladeando el café caliente, mientras Emily aguardaba. En Norteamérica, lo primero es el corazón, y si dos jóvenes se aman, continúan juntos hasta consumar su unión física, que es lo último, lo que se presenta como más importante, y que las norteamericanas guardan como la última y más preciosa ofrenda. En Suecia es exactamente al revés. Lo primero es el amor carnal, y si éste satisface, se espera a ver si se convierte en amor completo. Del corazón, pudiéramos decir que es permanente y para nosotros el más importante. ¿Me explico bien, Miss Stradman? Sí, se explica muy bien, contestó Emily, envidiándola a pesar suyo. Me resultó tan fácil ofrecer a Mr. Craig mi amor carnal, dijo Lily muy seria, porque esto no es lo importante para mí, y lo considero a lo inferior, de segundo orden, como besarse. Lo importante para mí era ver si, después de pasar varias noches juntos, surgía algo más entre nosotros, un auténtico amor, del que nuestros transportes físicos serían solo una parte. El auténtico amor sería la cosa verdaderamente perdurable, pero ese amor no surgía en Mr. Craig o en mí, porque él no me amaba a mí, sino a usted. Por primera vez y plenamente, Emily
tuvo serias dudas acerca de si podría ponerse de verdad a la altura de Cray. Le diré la verdad, Miss Stratman, dijo Lee. Si yo hubiera sabido que Mr. Cray me quería no solamente para acostarse conmigo, sino plenamente, y si yo también hubiera sabido que lo quería de una manera total, no estaríamos ahora tomando el café juntas, porque él sería ya mi marido para siempre. Pero ya le he dicho que esto ni sucedió ni puede suceder, porque a quien quiere de verdad es a usted. Le he hablado de mí, le he hablado de mí, luego de Mr. Cray y de mí, y ahora le hablaré de Mr. Cray y de usted. Emily esperaba mirando a Lily como si aguardase frente al oráculo de Venus en la antigua Pafos. Mr. Cray me demostró inmediatamente que la amaba, Miss Stratman. Si usted le hubiera correspondido, devolviéndole amor por amor, desde el primer día, nunca hubiera acudido a mi cama en busca de mi calor, porque ya no hubiera necesitado a otra mujer. Hubiera tenido para su corazón y su virilidad todo cuanto podía apetecer en el mundo. Fue usted quien lo arrojó en mis brazos. De usted dependía ahuyentarlo o retenerlo. Pero yo no podía, dijo Emily afligida. No podía. ¿Qué? ¿Retenerlo con su amor? Emily se sentía indefensa. Eso mismo, Lily. ¿Y por qué no? ¿Acaso porque es virgen o porque teme poner su corazón y su vida en manos de un hombre? Ninguna de esas dos cosas, y ambas a la vez. Hay algo más. Francamente no lo entiendo. Emily trató de sonreír con agradecimiento. ¿Cómo puede entenderme usted si ni yo misma me entiendo? Tiene que cambiar, o si no, está usted perdida sin remedio. No puedo cambiar, repuso Emily lacónica. Sabía que Lily no podía descender a sus profundidades porque le había ocultado lo que guardaba en su interior, prefiriendo mostrarse enigmática. Al observar entonces a la sana joven sueca terminando su café y disponiéndose a volver a su trabajo, se apoderó de ella una negra desesperación, pues aquella conversación tan parcial, franca, por lo que tocaba a Lily, reservada en cuanto a ella, le demostró sin lugar a dudas hasta qué punto la culpa era suya y no de Andreu. El hecho de haberlo rechazado, sabiendo que lo amaba, para mantenerlo entonces a distancia, a pesar de que sabía que él también la amaba, constituía la cruda revelación de la enfermedad incurable que le corroía el alma. Nunca creyó posible oír el último tañido fúnebre de las exequias de su propio corazón, pero entonces lo escuchó. Resonaba en sus tímpanos tan fuerte como el latido de su corazón, y se rindió ante el conocimiento de que era incurable, y de que jamás tendría a Cray ni a ningún hombre, porque la enfermedad la había despojado de su capacidad de amar, y nada podría ofrecer porque nada le quedaba para dar. En el piso de Carl Adolfo Kranz faltaban unos cuantos minutos para que diesen las 8 de la noche. Darany fingió haber terminado con Emily Stratman y luego facilitó a Kranz unos cuantos chismes sueltos sobre este y aquel. Y de pronto, mientras recogía sus papeles, dijo: «Oh, hay algo más». Deliberadamente devolvió las hojas a su bolsillo de la derecha y con el mismo ademán deliberado sacó 2 fotocopias grandes y otras 6 más pequeñas, dobladas y sujetas con un clip de latón del bolsillo de la izquierda. Sostuvo las fotocopias un momento, sin agradarle aquella parte de su misión y lamentando tener que hacerlo. Vio que Kranz lo miraba con sorpresa desde el otro lado del helecho.
Es algo que se refiere a Miss Stallman, dijo Darani. Casi lo había olvidado. La breve nota biográfica sobre esa joven que usted me dio consiguió interesarme, así como el hecho de que hubiese estado internada en el campo de concentración de Ravensbrück durante su adolescencia. Se me ocurrió que acaso, podía serle útil saber algo de las personas que Miss Stallman conoció durante esos años, y si habían conservado ella o el profesor Stallman alguna de estas antiguas relaciones hasta la actualidad. También se me ocurrió que entre los millones de antiguos documentos de las SS que no habían sido destruidos y fueron confiscados después de la guerra, quizá aún existiese uno relativo a Miss Stallman. Como cuento con un amigo muy bien relacionado en el Berlín Occidental, recabé su ayuda y sus gestiones se vieron coronadas por el más lisonjero éxito. Esta misma tarde he recibido unas fotocopias de la ficha de Miss Stallman que obraba en poder de las SS. El expediente tal vez no tenga valor para usted, sin embargo, como yo no lo sabía, creí que valía la pena procurármelo. Déjeme echarle una mirada, dijo Kras. Levantándose a medias, Darani tendió las 2 fotocopias grandes y las 6 pequeñas a su jefe por encima de la planta. Observad usted, explicó Darani, que hay 2 series de fotocopias. Las mayores son copias del resumen del informe redactado por el psicoanalista militar de Miss Stallman. Tal vez le digan algo los nombres que en él figuran: Frau Henke, el doctor Vogler, el coronel Schneider, que no me son en absoluto familiares. Siento no haber tenido tiempo de averiguar cosas sobre ellos. La serie más pequeña de fotocopias reproduce varios oficios que se cruzaron entre diversos negociados del Ejército Rojo y del Ejército de los Estados Unidos. Como esa correspondencia se refiere a Miss Stallman, figuraba también en su expediente. En esta correspondencia oficial solamente surge un nombre nuevo, el del doctor Kurt Lipski, que no he podido identificar, pero sin duda alguna es un médico. Tuve tiempo de hacer algunas búsquedas en mi biblioteca de libros alemanes y encontré referencias a 3K Lipski, de cierto relieve en la ciencia actual. Uno de ellos es naturalista, otro dermatólogo y el tercero bacteriólogo. Nada de importancia. Darani se recostó juntando las yemas de los dedos y sin dejar de mirar a Kras mientras éste leía atentamente los documentos. El labio superior de Kras temblaba bajo su bigotillo, pero su rostro no expresaba ninguna otra reacción. Por último, levantó la mirada. ¿Cómo se procuró estos documentos?, preguntó. Darani notó que el tono de voz mostraba una indiferencia excesiva para ser natural. Verá, doctor Kras, yo prefiero mantener mis fuentes de información. No importa. Era simple curiosidad personal acerca de su posible autenticidad. En efecto, pensó Darani, su tono de indiferencia es fingido. Esto demuestra que la información tiene gran valor. Respondo de la autenticidad de estos documentos, dijo. No tengo inconveniente decirle que tengo un amigo inglés, un periodista que está ahora en Estocolmo, que pasa grandes apuros económicos, le paga muy mal y está agobiado de deudas. Él a su vez tiene un amigo de inteligencia, del servicio de inteligencia, que trabaja en el Berlín Occidental. En realidad es una chica escocesa, empleada en los archivos. Mi amigo el periodista se ofreció para telefonearla y la idea me pareció bien.
Cuando me dijo que podía obtener esos documentos, yo accedí a darle 900 coronas de la cantidad que usted destina para mis gastos y que ya me adelantó. La mitad de esa suma es para la chica escocesa. Reconozco que es una suma bastante elevada para una información que tal vez no posea valor alguno, pero yo creí que valía la pena arriesgarse, pues confiaba en que la información podría ser de utilidad para usted. Cram se encogió de hombros. Aún no puedo decírselo. Y con su tono excesivamente indiferente añadió, a propósito, ¿ha visto alguien más estos documentos? No, por supuesto. Bien, no importa. En realidad no nos sirven de nada, pero los guardaré como una simple curiosidad. Cram se levantó, dando por terminada la entrevista, y para indicar que el asunto estaba concluido. Tengo que felicitarle, Darani, como siempre, por lo meticuloso de su trabajo, aunque siento decirle que no ha descubierto nada de auténtico valor, nada que pueda resolver nuestro pequeño problema. Sin embargo, ha hecho usted todo cuanto podía en un tiempo tan limitado, y el comité le está muy agradecido por ello. Ya le dije el otro día que su recompensa será generosa. Creo que estará más que satisfecho. He hablado de esta cuestión con mis colegas y todos se han mostrado de acuerdo en que hay que pagar por sus servicios, a pesar del poco tiempo que usted ha requerido para realizarlos. La suma de 10,000 coronas. Aquí tengo el sobre con el dinero. Darani permaneció sentado en el butacón de cuero sin moverse. No, dijo con voz clara y potente. Kras, que se dirigía ya hacia la chimenea, sobre cuya repisa estaba el sobre, se detuvo y giró en redondo. ¿Cómo dice? He dicho que no. 10,000 coronas son una cantidad insuficiente para pagar lo que he hecho. Pues, ¿qué esperaba? Por fin había llegado el momento tan ansiado. 50,000 coronas, dijo Darani con aplomo. Kras pareció fulminado por un rayo. ¿Se ha vuelto usted loco, Darani? ¿Acaso quiere tomarme el pelo? El pelo no, pero un cheque por 50,000 sí. ¿Piensa usted en serio que le daremos 50,000 coronas por ese atajo de chismes sin ton y son? Sí, lo pienso en serio. Me imagino que le serán de mucha utilidad. No me servirán de nada. 50,000 coronas. Vamos, hombre, podrá considerarse afortunado si consigo elevar sus horarios a 15,000 coronas. Darani permaneció sentado, inmóvil y soberbio como un Buda. El precio de mi trabajo son 50,000 coronas. Después de una pausa, agregó, el precio de mi trabajo y de mi discreción. Discreción, Nunca me hubiera imaginado que fuese capaz de rebajarse hasta tal punto, apelando al chantaje. No se da cuenta de cuál es su posición. Puedo hacer que lo expulsen del país en menos que canto un gallo. Ya contaba con eso. La expulsión coincidiría con mis propios planes. Así que usted me pague, sacaré mi pasaje por avión para Suiza. Ahí reside un falso primo mío que piensa abrir un negocio de libros de bibliófilo y necesita un socio. Creo que Lausana resultará más saludable que Estocolmo y creo que hay más potabilidades o posibilidades de labrarse un porvenir vendiendo libros de precios que efectuando pesquisas y obteniendo documentos. Kranz estaba lívido. ¿Y se propone usted arrancarme ese dinero para que yo subvencione sus planes? Exactamente. Es usted un tipo codicioso e insaciable, sin sentido de la proporción ni de la dignidad. Acabo de recuperarlos ahora. Darani olfateaba la victoria y se puso rápidamente en pie. Yo ya he cumplido mi parte del acuerdo. Ahora cumplan ustedes la suya. 50,000. Kras miró a Darani
con repugnancia. ¿Se empeña usted en cometer esa fechoría? Sí. Antes tendré que hablar con mis colegas. De todos modos, no podrán ser 50,000. Dudo mucho siquiera que lleguen a las 30,000. Mi último precio son 40,000. No quiero empezar a chalanear como un tratante de ganado, dijo Kranz. Muy bien, 40,000. Tomando una campanilla española la agitó. Ilsa le acompañó a la puerta. Darani no se movió. ¿Cuándo cobraré mis honorarios? Mañana es la fecha límite. Mañana, antes de la ceremonia. Quería recordar a Kranz el precio de su silencio. Aún está aquí la prensa de todo el mundo. Recibirá usted su dinero de Judas. Se lo enviaré en un sobre a su propia casa. Y sepa que esta es la última vez que nos vemos. Confiaba en que así fuese. Buenas noches, doctor Kranz. Y si alguna vez pasa por Lausana y necesita una edición rara, Daranis se permitió sonreír. Kranz lo fulminó con la mirada y le dijo: buenas noches. Darani abrió la puerta y tomó el gabán y el sombrero que le entregaba Ilsa y salió a escape. Kranz se acercó a la puerta de su despacho, la cerró y le echó el cerrojo. Luego cruzó apresuradamente la habitación hasta la puerta vidriera de la galería y por ella atisbó en dirección a Nor Malmstrad. Solamente cuando Darani fue perfectamente visible en la calle, dejó su observatorio. Avanzando apresuradamente sobre sus cortas piernas, se acercó a la puerta del salón que se abría detrás de su butaca y llamó por 3 veces con los nudillos. Oyó correrse el pasador y dio un paso atrás. La puerta se abrió y con paso vivo, limpiando su monóculo con un pañuelo, el doctor Hans Eckars entró en el despacho. ¿Lo has oído todo?, le preguntó Kranz con ansiedad. No se me ha escapado ni una palabra, repuso Eckars, metiéndose el pañuelo en el bolsillo y ajustándose el monóculo. No hacía más que mirar a la planta, dijo Kranz. Yo estaba muy nervioso, pues temía que descubriese el micrófono. Es imposible verlo, observó Eckars. Kranz se acercó dando nerviosos saltos a su protector. ¿Has oído lo que dijo sobre el dinero? Lo del dinero no importa. Ese badulaque de húngaro ya ha dejado de tener utilidad. Haré que le pague. Había algo en sus informes que, sí, dijo Eckars lacónico. La ficha de la SS sobre Emily Strandman. Déjame verla enseguida. Capítulo 12. Había estado nevando toda la noche. Las ráfagas de viento arrastraban grandes copos planos, secos y que permanecían adheridos en lugar donde caían. A primeras horas de la mañana del 10 de diciembre no había cesado de nevar. El viento había amainado. Observó el conde Jacobson desde la ventana de un saloncito situado en los altos de la fundación, y los cristalinos copos descendían suavemente como una lluvia de confeti, posándose sobre todas las superficies y acumulándose incesantemente, con el resultado de que Sturgatan, el parque y toda la ciudad de Estocolmo, hasta ahí donde la vista podía alcanzar, permanecían cubiertos bajo un manto blanco que se perdía en suaves ondulaciones en las lejanas tinieblas. Estamos cubiertos de un regio manto de armiño, pensó Jacobson, con que la ciudad se ha ataviado para festejar el día más importante de toda la semana noble.
Detrás suyo oyó los sosegados y graves movimientos de su roíza ama de llaves, que acudía 3 veces por semana para hacer la limpieza de su piso soltero. Oyó también el ruido que hacía al poner el desayuno sobre la mesa ovalada. Esperó a que se fuese, mientras continuaba disfrutando con la contemplación de la nevada, y cuando la mujerona hubo salido de la habitación, se apartó de la ventana y se sentó a la mesa. Estaba demasiado preocupado por los problemas que presentaba el gran día que entonces comenzaba, para pensar en el desayuno, pero entonces su apetito se aguzó al contemplar las pequeñas salchichas calientes que acompañaban a los huevos revueltos, la tostada cubierta de compota roja de arándano y el chocolate, y comenzó a comer vorazmente. Después de devorar las salchichas y los huevos, cuando empezó a sorber el cacao, mordisqueando al propio tiempo la tostada, abrió los 3 periódicos de la mañana colocados a su derecha. Observó que cada uno de ellos publicaba en su primera página fotografías y largos artículos sobre la ceremonia de la tarde. Solo cuando hubo terminado de tomar el cacao, abrió el libro verde que contenía sus notas, escritas hacía una década, y que a la sazón tenía a la izquierda de su plato. Al despertarse aquel día y contemplar con agrado la oportuna nevada, recordó la anotación que había hecho 10 años antes. La efectuó poco después de leer una memoria escrita por Rudyard Kipling, y aquella mañana de nieve le recordó la antigua anotación. Abrió amorosamente su libro, siguiendo con la mirada las interminables líneas escritas de su puño y letra en todas las páginas. Qué firme era antaño su mano, hojeando el libro, buscando la anotación que recordaba, hasta que al fin la encontró. Aquella anotación contenía algunos recuerdos del rey Oscar, que concedió personalmente los premios durante las 6 primeras ceremonias que se celebraron los años que antecedieron a su muerte. Esta misión recayó entonces en su sucesor, el rey Gustavo V, al que unió una estrecha amistad con Jacobson. Luego las notas proseguían. He acabado de leer los recuerdos del viaje a Estocolmo de Rudyard Kipling y de su llegada a nuestra ciudad poco después de la muerte del rey Oscar. Voy a transcribir algunas de las impresiones de Kipling cuando vino a Estocolmo en 1907 para recibir el premio Nobel. En aquella ocasión escribió: cuando aún estábamos en alta mar, el anciano rey de Suecia murió. Llegamos a la ciudad blanca de nieve bajo el sol y encontramos a todo el mundo en traje de etiqueta, con el luto protocolario que resulta tan impresionante. A la tarde del día siguiente, los galardonados fueron conducidos a presencia del nuevo monarca. En invierno, en estas latitudes, oscurece a las 3 de la tarde y además estaba nevando. La mitad del inmenso palacio estaba sumida en las tinieblas, pues en él se encontraba aún el cuerpo insepulto del soberano muerto. Nos hicieron seguir interminables corredores por los que se divisaban negros patios cuadrangulares donde la nieve pintaba con blancas pinceladas las capas de los centinelas, las cureñas de los viejos cañones y las pirámides de balas que se alzaban junto a ellos. Por último, llegamos a un mundo más vivo, formado por más corredores y salones brillantemente iluminados, pero sumidos en aquel silencio cortesano que no tiene igual en la tierra. Luego
En una estancia iluminada vimos al nuevo rey, de ojos cansados, agobiados de fatiga, diciendo a cada cual las palabras apropiadas a la ocasión. Junto a él, la reina, vestida de negro, maravillosa, como una enlutada María Estuardo. Tras unas cuantas palabras, iniciamos el regreso, guiados por dignatarios de suave pisar y en un silencio tan profundo que oíamos el tintineo de las condecoraciones prendidas sobre sus uniformes. Nos dijeron que las últimas palabras del anciano monarca fueron que no cierren los teatros por mí. Así, Estocolmo se divirtió aquella noche, sosegadamente, en la ciudad silenciosa, bajo la nieve. Con mucha suavidad, Jacobson cerró el libro, evocando el recuerdo del miope Kipling de 42 años, recorriendo la ciudad vieja en 1907 y describiendo la imagen de la ciudad el día de la ceremonia de aquel año, cubierta entonces por la nieve como en aquellos momentos. Pero Jacobson se dijo que había una diferencia. En la actualidad nadie llevaba luto, excepto el que pudieran llevar en sus almas los hombres que en todo el mundo lloraban el advenimiento de la terrible era nuclear. En 1907 había motivos para conceder un premio de la paz, pero a la sazón no lo había. Pero al menos este día sería mejor. La ciudad no estaría silenciosa bajo la nieve. Habría festejos, actos oficiales y nuevo material para sus preciosas notas. Consultando la hora en el reloj puesto sobre la chimenea, que había pertenecido a su abuelo y cuya esfera tenía números romanos, Jacobson vio que se acercaba el comienzo de aquel largo, ceremonioso e importantísimo día. Levantándose de la mesa con cuidado para no sentir la punzada de dolor que a veces notaba en la espalda, se contempló en la cornucopia dorada y comprobó con satisfacción que llevaba el nudo de la corbata bien hecho. Tomando su bastón, salió del saloncito para dirigirse a la helada escalera por la que descendió para ir a recibir a una selecta representación de la prensa extranjera. Al entrar en el salón de conferencias de la Real Academia Sueca de Ciencias, observó con satisfacción que la prensa había respondido con unanimidad. Las butacas de piel de becerro, donde solían sentarse los miembros del jurado, estaban ocupadas entonces por representantes de la prensa, la mayoría de los cuales pertenecían al sexo femenino. Los hombres, fumando y conversando, estaban de pie, formando corrillos en distintos lugares del salón verde. La entrada de Jacobson despertó distintos grados de atención entre los diversos ocupantes de la estancia. Jacobson recibió una carpeta de manos de Astrid Steen y mientras cruzaba la sala verde, haciendo corteses pero vagos ademanes de salutación, reconoció a Su Willey al otro lado de la mesa, frente a la repisa de mármol. Junto a ella estaba una francesa de más edad, enviada por un periódico de París. Reconoció asimismo a diversos corresponsales de Londres, Manchester, Nueva York, Hamburgo, Barcelona, Tel Aviv y Calcuta. Jacobson se colocó a la cabecera de la mesa bajo el retrato al óleo del donante pintado en 1915 y paseó su vista por la asamblea. Señoras y señores, la Fundación Nobel les da la bienvenida el día final de la Semana Nobel, dijo. Espero que habrán encontrado el tiempo agradable
Como ustedes verán, esta mañana falta uno de los 3 bustos de bronce que suelen adornar este salón de conferencias. El busto de Alfredo Nobel fue trasladado anoche al escenario de la sala de conciertos para que pueda presidir, si no en persona, al menos en espíritu, la ceremonia que ahí se desarrollará esta tarde. Haciendo una pausa, abrió la carpeta y sacó de ella un horario mimeografiado de 3 páginas que ostentaba el encabezamiento siguiente: Memorándum 10 de diciembre. Antes de contestar las preguntas que sin duda desean hacerme, dijo Jacobson, voy a leerles el memorándum oficial que hemos enviado a cada uno de los 6 laureados. La señora Steen tiene más copias de este memorándum que ustedes pueden pedirle a la salida. Paso a leerles ahora el contenido del memorándum oficial. Sosteniendo la copia estarcida muy cerca de sus ojos, la leyó en voz alta, en una voz deliberadamente seca y monótona. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.